Hoy domingo 14 de septiembre, su santidad el Papa Benedicto XVI se encuentra en Francia. Llegó el viernes de esta semana a París, ha celebrado misa en Notre Dame, en la Plaza de los Inválidos, y se ha desplazado a Lourdes. Se cumplen 150 años de las apariciones de la Virgen María en la gruta de Massabielle a la vidente Bernadette Soubirous. Quédese conmigo y hoy hablaremos de este acontecimiento, las apariciones de la Virgen en Lourdes, Francia. Tendré en este estudio a un experto en mariofanías para que nos hable sobre el mensaje que la Virgen le entregó a Santa Bernadette, por cierto, cuyo cuerpo está incorrupto. Esto y más hoy en El Pulso de la Fe. En efecto, ese es el tema de hoy. Tendré en este estudio a Luis Eduardo López Padilla, un gran conocedor de las apariciones marianas, de las revelaciones, de los mensajes, de los videntes. Como le decía, todo el programa de hoy centrado en Lourdes. Pero revisemos antes, gracias a imágenes que nos envía el Centro Televisivo Vaticano, gracias a las cámaras de televisión que estuvieron junto al Papa durante el periodo de vacaciones que él pasó, junto con su hermano, el padre George Ratzinger, mayor que él. Le presento pues la colección de imágenes del Papa allí durante su periodo de descanso en los Alpes, por llamarle así, los Alpes italianos, una región montañosa boscosa, muy similar a las montañas alemanas, en donde estuvo allí el Papa Ratzinger, descansando sí, pero también con mucha actividad. Mire. La milenaria ciudad de Bressanone, encastrada en el valle de Isarco, fue la que recibió a Benedicto XVI durante el periodo de descanso estival. Desde el 28 de julio al 11 de agosto, el Papa se alojó en el Seminario Mayor, rodeado del discreto afecto de toda la comunidad del Alto Adigio, lugares familiares para el pontífice, quien como cardenal estuvo 10 veces en estas tierras. La primera en 1967 con motivo de un encuentro sobre el tema del sacerdocio, dirigido a los rectores de los seminarios de la zona germanoparlante. Tengo, dijo el Papa, casi la impresión de volver atrás en mi pasado y al mismo tiempo ir adelante en mi futuro. Una vez más he querido pasar mis vacaciones en la hermosa Bressanone, esta tierra donde el arte, la cultura y la bondad de la gente están unidas entre sí. El primer encuentro público de Benedicto XVI fue el Angelus del 3 de agosto, la ocasión para expresar estima y reconocimiento por el Papa Montini en vísperas del 30 aniversario de la muerte de Pablo VI. La Divina Providencia, recordó Benedicto XVI, llamó a Giovanni Battista Montini desde la cátedra de Milán a la de Roma en el momento más delicado del concilio. Citando la intuición del beato Juan XXIII, corría el riesgo de no tomar forma. Pablo VI supo así presidir la sesión conciliar, conducirla felizmente a término y gobernar la accidentada fase del postconcilio. Entre pasado y presente, el Papa dirigió también un pensamiento a los Juegos Olímpicos de Beijing. Sigo con profunda simpatía este gran encuentro deportivo y deseo vivamente que ofrezca a la comunidad internacional un ejemplo válido de convivencia entre personas de las más distintas procedencias en el respeto de la dignidad común. Que el deporte pueda, una vez más, ser prenda de fraternidad y de paz entre los pueblos. China sirvió de telón de fondo a otro acto público que marcó el periodo de descanso del pontífice en Bressanone. El 15 de agosto, Benedicto XVI acudió a Oyes, lugar natal de San Giuseppe Frenada Mezza, misionero berbita en Hong Kong durante 29 años. El Papa visitó la casa natal y la iglesia del Apóstol de Oriente del Alto Adigio, que en 1879 abandonó la pequeña región de la Val Badia para ser chino entre los chinos, sin regresar jamás a su patria. Benedicto XVI quiso homenajear así la figura de este santo tan actual, un hombre que quiso morir como chino, seguro de que este pueblo se abrirá a la fe en Jesucristo, el único que puede unir las culturas. China, reconoció Benedicto XVI, hablando a los fieles reunidos en la pequeña iglesia, se hace cada vez más importante en la vida política, económica y también en la vida de las ideas. Es importante, pues, continúa el pontífice, que China se abra al Evangelio.
Otro momento importante de este periodo de descanso pasado en el Alto Adigio fue su nombramiento como ciudadano de honor de Bressanone, un reconocimiento que en estos momentos solo poseen otras dos personas. Con una ceremonia en el patio interior del Seminario Mayor de la localidad, el 9 de agosto, el obispo Wilhelm Emil Egger y el alcalde Albert Prustaller dieron las gracias al pontífice y especificaron los motivos de la decisión adoptada por el Consejo Comunal, recordando el trabajo del Santo Padre en el ámbito del diálogo intercultural y el interreligioso. Bressanone es para mí un punto de encuentro entre culturas distintas, dijo Benedicto XVI en su saludo, pero también entre una sana laicidad y la gozosa fe católica entre historia y futuro. La historia, prosiguió, no impide el dinamismo del futuro, sino que inspira y armoniza el futuro mismo. En el Ángelus del domingo 10 de agosto, el Papa recordó con afecto la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud de Sídney y el entusiasmo de los jóvenes, un signo de alegría auténtica, inevitable en la comparación con otros jóvenes que, por el contrario, en su búsqueda de falsas evasiones, realizan experiencias degradantes que desembocan en tragedias impresionantes. Es este un típico producto de la actualmente llamada sociedad del bienestar, que para llenar un vacío interior y el tedio que lo acompaña, induce a probar experiencias nuevas, más emocionantes, más extremas. También las vacaciones corren así el riesgo de convertirse en una vana persecución de espejismos de placer, pero de esta manera el espíritu no descansa, el corazón no experimenta alegría y no encuentra paz. Al contrario, acaba por estar todavía más cansado y triste que antes. Por último, el lunes, la despedida. Al dejar atrás esta experiencia, el Papa dio las gracias ante todas las fuerzas del orden que prestaron servicio durante su estancia en el Alto Adigio. Solo ahora, dijo, me doy cuenta de lo grande que es el ejército de ángeles de la guarda que ha velado sobre mí. Por la tarde, el agradecimiento a la comunidad que le recibió con tanto afecto y discreción. Como todas las cosas bonitas, precisó el pontífice dirigiéndose a un pequeño grupo de fieles reunidos frente al patio del Seminario Mayor, estos días se han terminado. Me llevo conmigo, terminó antes de volver al Vaticano a la residencia de Castel Gandolfo, un tesoro de recuerdos. Una única nota triste, el repentino fallecimiento del obispo de Bolzano Bressanone, Monseñor Emil Egger, que murió el 16 de agosto de un ataque de corazón. Al recibir con profundo dolor y sentimiento la noticia de la muerte del prelado de 68 años, el Papa aseguró sus oraciones por Monseñor Egger, que con tanta cortesía y discreción había velado por él durante su estancia en el Alto Adigio. Le había dejado hace pocos días aparentemente con buena salud. Nada hacía pensar en una partida tan rápida por su parte. Me uno al dolor de los parientes y de toda la diócesis en la que era apreciado y querido por su trabajo y su dedicación. Pues ya ve usted las imágenes de las vacaciones del Papa allí en esta región italiana. El Santo Padre, cuando está en el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, cosa que pues ya es una tradición que hace durante el verano, especialmente en agosto y parte de septiembre, no obedece a que sea un descanso del Papa. Mientras él está en Castel Gandolfo, continúa trabajando, pero sí son claramente identificadas las vacaciones, el periodo de descanso que normalmente tiene lugar en el mes de julio. Desde la perspectiva de la fe, desde el pulso de la fe, el descanso y las vacaciones es algo obligatorio. Es más, tiene su origen en Dios, su origen en el Creador, que como bien dice el libro del Génesis, el séptimo día cesó de crear y lo santificó para que su criatura se encuentre con él. A partir de esto, pues, el descanso es visto desde el pulso de la fe como algo necesario. Y el Papa entonces no puede dejar de descansar. Es recreativo, renueva las fuerzas, enriquece el espíritu. Durante las vacaciones del Papa, pues, que pasó allí en esa región italiana, tuvo un encuentro en la catedral de la diócesis con el clero de la diócesis y respondió a algunas preguntas que los sacerdotes de allí le hicieron. En las imágenes que le entrego enseguida y en la nota que usted verá, le doy cuenta de ello. Así se desarrolló el encuentro del Papa Benedicto XVI con el presbiterio de esta diócesis italiana. Mire.
Un diálogo franco y fecundo. Con estas características se desarrolló el encuentro entre Benedicto XVI y el clero de Alto Adagio, una cita que se ha convertido ya en una tradición para el Papa, después de los de Lecom y Lorenzago. En la Catedral de Brezzanone, el pontífice respondió a algunas preguntas planteadas por los sacerdotes, abarcando desde el significado del sufrimiento en la vida del cristiano y la relación entre creación y redención hasta el problema de la escasez de vocaciones. Por un lado, hemos sido entregados al Señor, sacados de la gente, pero por otra parte estamos entregados a Él porque de esta manera podemos pertenecerle totalmente y pertenecer totalmente a los demás. Pienso que deberíamos buscar continuamente mostrar esto a los jóvenes, a ellos que son idealistas, que quieren hacer algo por la sociedad. Mostrar que precisamente este ser sacados de la gente significa entrega a la sociedad y que esta es una manera importante, la manera más importante para servir a los hermanos. Pensando en cómo está languideciendo hoy el mundo por obra del hombre, el Papa habló de la urgencia de unir dos dimensiones, creación y redención, vida terrena y la vida eterna. La creación gime, recordó Benedicto XVI, y espera personas que lo miren desde Dios. Después, el tema del sufrimiento, con una reflexión que se desarrolló desde el ejemplo de Juan Pablo II, testigo heroico de humildad frente a la enfermedad. Y de esta manera nos mostró visiblemente esta profunda verdad, que el Señor nos ha redimido con su cruz, con la pasión, como acto extremo de su amor. Nos mostró que el sufrimiento no es solo una negación, algo negativo, la falta de algo, sino que es una realidad positiva. Que el sufrimiento aceptado en el amor de Cristo, en el amor de Dios y de los demás, es una fuerza redentora. También se pidió a Benedicto XVI una reflexión sobre la administración de los sacramentos a los jóvenes. Hizo la pregunta un sacerdote profesor de teología que puso de manifiesto con amargura que con frecuencia los jóvenes participan poco en la vida eclesial. El Papa reconoció que no tenía una respuesta infalible y respondió a la pregunta tomando pie de un testimonio personal. Cuando era más joven, era más severo. Decía, los sacramentos son los sacramentos de la fe y por eso donde no hay fe, donde no hay práctica de fe, tampoco puede conferirse el sacramento. A lo largo del tiempo he comprendido que tenemos que seguir más el ejemplo del Señor, que era muy abierto también con las personas marginales de Israel de aquellos tiempos. Era un Señor de la misericordia. Terminaron las vacaciones del Papa, regresó a Roma, fue a Castel Gandolfo y en efecto, el obispo de la diócesis de Brezzanone, que estuvo pues todos esos días con el Papa juntos diariamente, murió, así sucedió. Y el Papa de regreso dijo, bueno, me he enterado de la muerte del señor obispo y cuánto lo siento, ¿no? Así que pues sí, un sentimiento ahí de tristeza para el Papa, pues enterarse que 2 días después de que dejó Brezzanone, el obispo moría. Vamos a otro tema, en más del pulso de la fe. Le presento enseguida esta nota. Ay, pues que es triste, es alarmante, es una nota muy peligrosa porque habla sobre el conflicto que se está viviendo entre Rusia y Georgia. Todo parece ser que se dirige hacia un posible ataque a Irán por parte de los Estados Unidos o de Israel. El Papa lo sabe, sabe lo peligroso de este conflicto y entonces, en algo inusitado, en las últimas 3 intervenciones de su santidad, en el rezo del Ángelus desde el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, en 3 ocasiones seguidas, en 3 semanas seguidas, el Papa se ha manifestado sobre el tema, ha levantado la voz, ha pedido que se restablezca la paz, que la catástrofe humanitaria que se ha vivido allí en Georgia pues tiene que considerarse desde las diversas cancillerías del mundo que se han involucrado en este conflicto. El asunto crece, ¿eh? Es más, cada día crece. Ha llegado a tales dimensiones que ya el presidente de Rusia, el señor Putin, llegó a decir, si Estados Unidos ataca a Irán, Rusia ataca a Israel. Son aseveraciones muy peligrosas. Vea usted los llamamientos del Papa hacia la paz.
Desde el Cáucaso hasta Asia, son muchas las crisis internacionales que han estallado este verano. La violencia, el recurso a las armas, la intolerancia religiosa, todos ellos son episodios que han turbado la vida de la Iglesia y han suscitado ansiedad en el Papa. Muchos han sido los llamamientos al sentido común, al respeto de la persona humana y a la paz que ha lanzado Benedicto XVI, los más frecuentes para pedir el fin del conflicto en Georgia y en Osetia Meridional. Es mi vivo deseo que cesen inmediatamente las acciones militares y que se eviten, también en nombre de la común herencia cristiana, relaciones y venganzas violentas que pueden desembocar en un conflicto de mayor alcance todavía. Por el contrario, reanúdese con resolución el camino de la negociación y del diálogo respetuoso y constructivo, evitando así ulteriores y traumáticos sufrimientos a estas queridas poblaciones. A pesar de los esfuerzos de la diplomacia internacional, la intervención militar de Rusia en Georgia hizo que el conflicto se extendiese cada vez más con mayor intensidad. El 16 de agosto se firmó una débil tregua, pero la situación humanitaria siguió siendo grave en la región. Hago un llamamiento para que se alivien con generosidad las graves carencias de los refugiados, especialmente de las mujeres y de los niños, que carecen hasta de lo necesario para sobrevivir. Solicito la apertura, sin más demoras, de corredores humanitarios entre la región de Osetia Meridional y el resto de Georgia, de manera que los muertos, aún abandonados, puedan recibir una sepultura digna, los heridos sean curados convenientemente y que se permita a quienes lo deseen volver a reunirse con sus seres queridos. La plegaria del Papa encuentra poco eco en las cancillerías internacionales que no acaban de tomar conciencia del destino común de la humanidad. El 24 de agosto, también desde Castel Gandolfo, Benedicto XVI vuelve a dirigirse a los poderosos de la tierra. Hay que rechazar la violencia, la fuerza moral del derecho, negociaciones justas y transparentes para dirimir las controversias, partiendo de las negociaciones ligadas a la relación entre integridad territorial y autodeterminación de los pueblos, fidelidad a la palabra dada, búsqueda del bien común. Estos son algunos de los principales caminos que hay que recorrer con tenacidad y creatividad para construir relaciones fecundas y sinceras y para asegurar a las generaciones presentes y futuras tiempos de concordia y de progreso moral y civil. El conflicto del Cáucaso, fruto de nacionalismos exasperados, provocó en menos de 2 semanas cientos de muertos, muchos de ellos civiles, y obligó a abandonar sus casas al menos a 50.000 personas. Pues ahí lo tiene usted, los constantes llamamientos del Papa para que se restablezca la paz y el conflicto allí en Georgia, Rusia. No más que se sumen más naciones y esto se puede convertir en un polvorín. Actualmente, créame, la humanidad está sentada sobre un barril de pólvora, no estoy exagerando. El portaaviones más grande del mundo ya está allí en la región y el asunto de Georgia obedece a lo siguiente. Estados Unidos necesita el territorio de Georgia para instalarse allí, para cargar gasolina en el inminente ataque a Irán. Y Rusia lo quiere impedir, así que por eso es que Rusia atacó a Georgia. Se están disputando el territorio, pero esto no es más que de momento para un ulterior ataque a Irán. Si ya molesta mucho la ocupación norteamericana en Irak, imagínese lo que pudiera pasar en Irán. Y ese mundo palestino, ese mundo árabe, cuidado porque con esto no se juega. Recuerde usted que ahí hay islamistas, fundamentalistas, recuerde usted pues todo esto de Al-Qaeda y su brazo muy fuerte de Hezbollah. Es un conflicto de veras que hay que estar vigilando, muy atentos, y la noticia crece diariamente. Apenas los periódicos de esta semana dicen que se está sumando al conflicto Polonia. Voy a hacer una pausa, regreso con otro tema, regresamos para hablar sobre los 150 años de las apariciones en Lourdes,
Francia. El Papa se encuentra en Lourdes y platicaré aquí con Luis Eduardo López Padilla sobre las revelaciones y los mensajes de la Virgen María en esa gruta de Mazabiel a la vidente Bernadette Soubirous. Continuamos con más del Pulso de la Fe. Hablemos ahora sobre Lourdes, un acontecimiento mariano, me refiero a las apariciones que tuvo lugar hace 150 años. Para hablar sobre este tema, recibo con afecto a Luis Eduardo López Padilla, autor de muchos libros, algo así como 30, ¿no, Luis Eduardo? Poco menos, sí. ¿Cómo cuántos? 22. 22 libros. Sí. ¿Y cuántos de tus libros son sobre mariofanías o apariciones marianas? Bueno, yo calculo que debe ser la mitad sobre el tema de la Virgen Santísima en estos tiempos, sí. Pienso, Luis Eduardo, que a los mexicanos nos sucede algo que como aquí tenemos a Guadalupe y como somos recipiendarios de una gran mariofanía, ¿no? La Virgen se le aparece al vidente Juan Diego y es algo que a México en los últimos 400 y tantos años no alcanzamos todavía de terminar de abarcar. Otras apariciones como Fátima, como Lourdes y tantas más que hay, como que no son muy llamativas, atractivas o atrayentes para los mexicanos. Entonces me parece que en México de Lourdes poco conocemos. Más allá de que si estás enfermo y vas a Lourdes es posible que te cures, Así es. más allá de eso no alcanzamos a entender. Ponle luz al asunto, ¿no? ¿Qué sucedió en Francia hace 150 años? Bueno, pues Lourdes se eleva como una de las grandes manifestaciones de Dios al mundo a través de la Santísima Virgen y va a ocurrir una manifestación muy importante porque se va a dar 4 años después de que el Papa Pío IX proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción. Que es María, un dogma mariano. Un dogma mariano, una verdad de fe propuesta por la Iglesia para creer en ella, en la que se establece que María fue concebida sin mancha del pecado original. Ella. Porque hay quien piensa que es un dogma cristológico. No. Que la Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de Cristo, ¿no? Sí. Decimos en el credo, engendrado. No creado. Así es. No, ella fue concebida sin mancha del pecado original. Y la Virgen, precisamente, en esas 18 apariciones que se van a dar en Lourdes, a Bernardita Soubirous, le va a decir, a una pregunta expresa de la vidente, le pregunta, señorita, ¿me querría decir vosotros quién sois? Porque no lo había dicho. Y ella, bajando los ojos y luego elevándolos al cielo y abriendo sus brazos, dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Es interesante la frase, yo soy la Inmaculada Concepción, porque habla en primera persona, no dice yo fui concebida sin pecado. Yo soy la Inmaculada Concepción con esa fuerza, con ese poder que tiene la Santísima Virgen y que sería una de las razones fundamentales por las cuales la Virgen se aparece en Lourdes en 1858, a Bernardita Soubirous, una niña de 14 años de edad, una niña no muy letrada, más bien ignorante, muy humilde, muy sencilla, muy trabajadora. Es una niña mayor, la mayor de 4 hermanos, y sin haber hecho la primera comunión, lo digo porque era extraño que para esa edad, 14 años, no lo hubiera hecho. Pero por la misma necesidad del trabajo de la familia, y era una buena trabajadora, eso evitó que pudiera formarse en el catecismo y hacer la primera comunión. Pero la Virgen eran campesinos y la Virgen la va a escoger como una niña, es el prototipo, el modelo de una vidente, vamos a decirlo así. ¿Cuál es el prototipo de un vidente? Su humildad, su simpleza, su sencillez. A ver, es que en México entendemos humildad como pobreza. O sea... No, humildad me refiero en el sentido de una niña que se reconoce su nada ante Dios, su cercanía a Dios. Su cercanía al suelo, ¿no? Su sencillez. Así es, su sencillez. ¿Ignorante? Ignorante. Y eso es muy bueno
en el mundo de Dios, no en el mundo de los hombres, porque el mensaje se va a transmitir con mayor pureza. Va a haber menos interferencia de parte del instrumento que la recibe al ser precisamente una vasija, vamos a decir, más pura, más cristalina, más sencilla. Por eso la divinidad, con esta palabra abarco mucho, por eso la divinidad elige videntes ignorantes, pequeños, sencillos, para que no sepan interpretar los mensajes y para que no sepan agregarle nada. Es correcto, para que el mensaje venido del cielo entre con mayor naturalidad y salga y sea transmitido sin elemento humano del concepto intelectual o el razonamiento, sino que tal como entra, sale. Es, por ejemplo, la Virgen en la octava aparición, son 18 apariciones a partir del 11 de febrero, la última es el 16 de julio, estuvo interrumpida por la misma presión de las guardias de aquel lugar y también de la iglesia en ese entonces. En una de esas la Virgen le va a pedir que se establezca un santuario a la niña, a Bernardita, como una de las peticiones más importantes que se van a dar en la Salet, y va a ser fuente de gracia para todos los que quieran acudir a ese lugar precisamente a buscar su curación física y espiritual. A ver, volviendo a la sencillez de los videntes, por ejemplo, en Fátima, en Portugal, son 3 niños, campesinos también. Sí. No creo que supieran leer y escribir, ¿o sí? No, eran sencillos también. Y tenemos en Guadalupe el caso de Juan Diego, ¿no? Así es. Un indito, así lo dice él mismo, ¿no? Yo soy mecapal, yo soy un indito, ¿yo qué puedo? Niña mía, ¿no? La más pequeña. Sí. Bueno, ¿cuál es el contenido del mensaje de Lourdes? Pero te iba a decir, Bernadette entiende, cuando le responde a la Virgen, yo soy la Inmaculada Concepción, ¿entiende eso? ¿No? A eso iba, sí, a eso iba, porque yo también mensaje con el santuario. Cuando el sacerdote le pregunta a Bernardita, dile a la señora que te diga quién es. Entonces regresa, después de que la Virgen se identifica con el sacerdote y le dice, ella me ha dicho, la Virgen se identifica con la niña. Sí, con la niña. Y va la niña con el sacerdote y le dice, ella me ha dicho, yo soy la Inmaculada Concepción. Eso fue impactante. Él sabía de la declaración del dogma. Sí, pero eso lo sabía él y algunos cuantos porque era algo muy reciente, amén de que el concepto para ese entonces es muy profundo, no se puede entender, y menos una niña que no es letrada. Y le pregunta a Bernardita, ¿tú sabes lo que es eso? No. No tengo la más remota idea qué es eso, pero ella dijo, yo soy la Inmaculada Concepción, que va a ser como la comprobación de que efectivamente el mensaje viene del cielo. Por eso siempre el cielo se va a asegurar normalmente, o casi siempre, que los instrumentos sean sencillos, que sean humildes y que no tengan esa interferencia que de alguna manera pudiera agregar su intelecto, su formación humana o intelectual o profesional. Ya ves, vienes a la tele y luego empiezan a llamar. Perdón. Bueno, a ver, Luis Eduardo, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que la Virgen dice? Y te hago otra pregunta. Bernadette ve a la Virgen con los ojos, la escucha con sus oídos, la toca. ¿Qué tanto fue, cómo fue esa interacción, ¿no?, entre la Virgen y Bernadette, su vidente? Sí, estamos en el día 11 de febrero de 1858, la niña tiene 14 años, está con una hermana y otras amiguitas, ahí cerca del río Meave, y ve ella un gran resplandor, una luz en la gruta de Masabiel, y ella tiene el primer encuentro con María. No hay diálogo, simplemente la ve. Ve una mujer vestida de blanco, con un velo blanco, una cinta azul. ¿Así la describe ella? Así la describe ella. Tiene un rosario entre sus manos, blanco y oro, con una cruz de oro. Y 2 rosas, una en cada pie. No. Viene, sí, pero descalza. No está calzada la Virgen. Viene con unas rosas, descalzada. Y en ese momento Bernardita saca su rosario para tratar también de rezar el rosario, pero ahí no hay palabras, no hay diálogo. Es digamos una visión. Pudiéramos decir que la manifestación de la Santísima Virgen puede ser
una visión, una presencia o una manifestación. Una presencia sería en la que los presentes perciben, valga la redundancia, la presencia de un ser sobrenatural, pero no la ven. En cambio, la visión, la que tiene contacto, La vidente. es la vidente, la que la ve con sus ojos y la escucha con sus sentidos, con el sentido del oído, y puede tener una comunicación, como fue el caso de Bernardita con la Santísima Virgen, que le va a decir, por ejemplo, a lo largo de las 18 manifestaciones o apariciones, le va a decir, entre otras cosas, no te prometo hacerte feliz en esta vida, sino en la otra. Es una enseñanza básica del Evangelio cristiano, donde en esta vida estamos de paso y lo importante es hacer méritos para la otra. Y como decía Teresa de Jesús, esto es una vida, es una mala noche en una mala posada. O sea, que le hace ver que en estos tiempos la vida del cristiano es una vida de cruz, una vida de sufrimiento. Y es lo que le dice a la niña de 14 años. No te prometo hacer feliz en esta vida, sino en la otra. Pero luego hay una interacción porque le va a decir que bese la tierra. Entonces es un acto de humildad que va a ser una segunda enseñanza del mensaje. La vivencia de la humildad, que para poder llegar a Dios hay que arrodillarse y hay que también, por humildad, besar el suelo. Y le pide que bese el suelo por la conversión de los pecadores. Luego va a ser todavía algo más extraño. Le va a pedir que tome tierra del lugar y se lo unte en la cara como un signo también de humildad. Entonces la Virgen le pide eso, como en Fátima le pidió a las niñas que comieran hierbas amargas como símbolo de sacrificio, y eso fue motivo de burla de todos los que poco a poco que se fueron enterando de la manifestación o supuesta manifestación, empezaron cientos y miles a rodear la gruta de Masabiel y fue motivo de burla. Pero la niña era una niña especialmente señalada por el cielo para una vida de humildad profunda y de una alta espiritualidad, que luego la va a convertir en hermana de la caridad y santa, canonizada por la Iglesia, e incorruptible, porque su cuerpo hoy en día está incorrupto, o sea, no ha pasado por esa corrupción. ¿En dónde se encuentra el cuerpo incorrupto? En Evers, allá en Francia. Se puede no visitar. Está junto al santuario de Lourdes. No está junto al santuario de Lourdes. Estaría en el convento en donde ella pasó su vida de monja. Ahí está. Y es impresionante porque realmente se ve un cuerpo precioso, transformado. Ella murió de joven, ¿no? Murió a los 35 años. Ella hizo su profesión religiosa a los 32. Y a los 35, o sea, 3 años después, por una enfermedad, una niña muy propensa a enfermarse, fallece de asma y alguna cosa más, y prácticamente a los 3 años de haber hecho su profesión, pero muy joven. Entonces, volviendo al tema de la historia de las apariciones, le pide besar el suelo, le pide untarse. Y luego lo más importante, además de la solicitud de que se construya un santuario para que la gente vaya en procesión. Con lo más importante nos quedamos aquí en una pausa, no. Claro, porque me parece, no estoy seguro, tú dime, que vas a lo más importante, que le pide que escarbe en la roca. Así es. Y de allí surge agua, ¿no? Un agua muy especial. Un agua que hasta nuestros días allí se encuentra y que es muy buscada por enfermos. Así es. Pues en ese santuario quien acude ha obtenido grandes curaciones a sus enfermedades, curaciones de la salud, pero también sanación del alma y del espíritu. Volvemos con esto después de una pausa breve. Y también, ¿qué es lo que la Virgen pidió? Un santuario, sí, pero también, ¿qué pidió por los pecadores, Continuamos hablando sobre Lourdes, el acontecimiento pues vivido hace 150 años en la gruta de Masabiel, en Lourdes, en Francia, en donde la Virgen María se manifestó,
se presentó ante una niña de nombre Bernadette. Y parece ser, Luis Eduardo, estoy platicando con Luis Eduardo López Padilla, que cuando le piden a la niña que describa cómo es, ya nos decías tú, pues vestida de blanco, con gran luz, un Vuelo blanco, cinto azul. Le preguntan sobre la estatura de ella y dice, es de mi estatura, es como yo, ¿no? Entonces, pues me la imagino pequeñita. Y entonces, a ver, tú que conoces esto, yo te pregunto, ¿no será que la Virgen que vio Bernadette se le aparece cuando tendría la edad de la concepción? Una niñita de unos 14 años, y Bernadette dice, es de mi estatura. Y luego el escultor, el que hizo la escultura, que está ahí en la gruta, pues no le pareció adecuado hacer una escultura pequeña y pues la hizo más alta. ¿Qué sabes de eso? Así es, sí. No, normalmente las apariciones marianas, la Virgen suele, dentro del papel que asume, tomar la representación más adecuada para el propósito del mensaje. Ahí tienes a Guadalupe, Ahí de tienes a tez Guadalupe, morena, que es morena, en México. en esa unión de dos culturas, en cinta, etcétera. En Lourdes, efectivamente, como tú bien dices, ella de alguna manera pareciera que se manifiesta en el momento en que está por ser concebida por el Espíritu Santo, para que en su seno virginal empiece a crecer el verbo hecho hombre. Entonces, ella asume ese rol y por eso Bernardita dice que es como muy jovencita, como muy pequeña. Entonces, Y la estatura dice, de mi estatura. sí, pequeña, sí, así es, quizá de unos 14 años, como aparece la Santísima Virgen. Eso es una maravilla, Lourdes, por todo el derrame de gracias que se ha dado a través de 150 años. Y en una de esas apariciones, precisamente, en un lugar pues totalmente inhóspito, porque inclusive se usaba como basurero, esta gruta, le pide la Virgen a Bernardita que escarbe. Inclusive pues ella va cerca del río y dice, no, acá, escarba acá. Y ella pues obedece, aunque humanamente hablando pues no había razón para escarbar. Una roca. Una roca, es decir no, ahí está un poco también la obediencia a las cosas de Dios que dan siempre su fruto, aunque no las entendamos. Y efectivamente empieza a rascar y brota un agua que hasta los días de hoy, bueno, ya ahora con toda la tecnología se ha entubado, entonces el que acude a Lourdes va a encontrar cualquier cantidad de llaves que ya pueden tener acceso a esa agua. Ya no hay tanta agua, pero sigue habiendo agua. Y es un agua muy especial que además tiene la particularidad de que no logra contener bacterias, ninguna bacteria se puede inocular en esa agua. Tú la puedes llevar y el agua está perfectamente bien en años. Quizá como simbolizando esa misma concepción inmaculada de María, de que es un agua pura, cristalina, que ha sido motivo de miles y cientos de miles de curaciones del cuerpo y desde luego también, que es lo más importante, del alma. Entonces, cuando uno llega a la Gruta de Lourdes, allá en Francia, está al sur de Francia, muy cerca de la frontera con España, del lado derecho, viendo la gruta de frente, están las famosas piscinas que se cree equivocadamente que son nada más para enfermos, ¿no? Cualquiera que vaya en peregrinación a Lourdes o vaya a visitar el santuario pueda tener acceso a bañarse en esas piscinas. ¿Tú lo has hecho? Yo lo he hecho un par de veces y es una experiencia ¿Por qué? única, porque es todo un proceso, yo diría, místico, profundo, donde con personas debidamente calificadas, dividiendo hombres y mujeres desde luego, uno es despojado de sus vestidos y después de una oración previa, prácticamente sumergido a la piscina, luego hay una oración, una pequeña consagración y queda uno realmente con una renovación espiritual muy profunda y hay incontables testimonios de gente que al tener esta experiencia siente una verdadera purificación, una renovación en su cuerpo y en su alma, desde luego, ante esa experiencia que de verdad
la recomiendo a quienes puedan asistir a Lourdes en este año, que es jubilar además, que se concede la indulgencia plenaria, la remisión de todos los pecados, de todas las penas cometidas por los pecados ya confesados, que en lugar de pagarlas en el purgatorio, pues se pueden remitir completamente la pena. Entonces, a raíz de esa agua, se va a irradiar una fuente de gracia muy grande en Lourdes hasta los días de hoy, hasta constituirse en el segundo santuario más visitado del mundo. El primero es Guadalupe. Parte un tren de París hacia Lourdes. A ese tren le llaman en Francia el tren de la esperanza, porque va con muchos enfermos. Y al mismo tren que regresa de Lourdes a París le llaman el tren de la alegría. Esto habría que ir allá y verlo y vivirlo, porque los enfermos que van de París a Lourdes van llenos de esperanza en la curación de sus cuerpos o en la sanación de sus mentes y de sus espíritus y de su alma. Y cuando ese tren regresa es una verdadera fiesta, así le llaman, el tren de la alegría. Tú vas a llevar ahora unos peregrinos en octubre, ¿no? En octubre 20 salimos, Dios mediante, a hacer una peregrinación mariana y eucarística en santuarios de Italia, de Francia, España y Portugal, y como centro importante Lourdes para ganar el jubileo que otorga la Iglesia en este año. Ya casi no tengo más tiempo contigo por ahora. Sí. Pero la pregunta que no se quede sin responder, ella pide la edificación de un santuario, pero también pide algo más, Luis Eduardo, ¿no? O sea, ¿cuál es el motivo de esas apariciones? No solo es hacerse presente, ella expresamente solicita ¿qué? Hay un pedido a hacer oración, a rezar el Santo Rosario, a vivir una vida de humildad y amar la cruz. Amar la cruz porque la Virgen aparece con ese rosario de cruz de oro y por lo que le pide a Bernardita y por esa frase de que no te prometo hacer feliz en esta vida sino en la otra, hay una enseñanza de este amar la cruz, que es un misterio. La cruz, ahora que tenemos aquí en esta toma que se hace sobre el Cristo crucificado en la cruz, el misterio del cristiano, que es la vida de cruz, porque la cruz tiene un valor de redención, tiene un valor de santificación. Y la Virgen lo vino a traer a Lourdes. Entonces una llamada a la humildad, a la vida de sencillez, a la vida de oración, a la vida del amor, al sacrificio y a la cruz. Y en cambio la Virgen nos derrama gracias abundantes a través de esta agua viva, que es fuente de gracia, fuente de conversión para todos los que tengan fe y que estén dispuestos a cambiar su vida. Pide también ella que oremos por la conversión de los pecadores, sí, claro. Cosa que urge, sí. en México y en todo el mundo. En todo el mundo. Ella pide, en ese, decíamos, en esa parte de que besar el pie, la tierra por la conversión de los pecadores. Entonces, finalmente lo que está en juego es la salvación del alma, de las almas, y es la preocupación primaria de la Santísima Virgen, y en Lourdes no es la excepción. Entonces ella pide por esta conversión de los pecadores y sobre todo ahora que el mundo camina como si Dios no existiera, como si esto fuera algo intrascendente o exclusivo para los que creen, y no es así. Es algo para todos los hombres porque María es madre de todos los hombres y todos finalmente, en mayor o menor medida, pues nos alejamos de la verdad, del camino del bien, del camino para los creyentes del Evangelio, y por eso la Virgen pide esta conversión de todos nosotros, y sobre todo en estos tiempos difíciles para la fe. Pues muchas gracias, Luis Eduardo. Si usted quiere conocer más de esto, Luis Eduardo López Padilla tiene una página en internet que es geocities.com y luego /apocalipsis_mariano. O si no, al teléfono 5681-8331. ¿Lo dices otra vez? 5681-8331, para que se interesan en el viaje, y estamos ya en los últimos lugares. Gracias, Luis Eduardo. Muy amable. Le aseguro que Luis Eduardo López Padilla es reconocido hoy en muchos países como verdaderamente un experto en mariofanías. En otro tema, Ingrid Betancourt, recientemente liberada de su secuestro por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, dijo que fue su fe y su oración lo que la mantuvo con vida durante tantos años que estuvo secuestrada. Acudió a Roma, se encontró con el Papa, el Santo Padre la recibió, a ella y a su familia, y estas son las imágenes, mire.
Quisiera decirle a las FARC que el mundo los está mirando y les pide que abran el corazón, que abran sitio a los sentimientos de amor y de perdón más allá de la conveniencia, del odio y de la venganza. No den solo curso al crimen, a las armas. Den voz a todos los colombianos, a los que piensan como ustedes y a los que no piensan como ustedes. Tras haber sido recibida por el Papa, Ingrid Betancourt se dirigía así a los jefes de la guerrilla que la ha tenido prisionera durante 6 años en la selva colombiana y que sigue reteniendo a miles de rehenes. Su testimonio, repleto de trazos explícitamente espirituales y cristianos, quizá corra el riesgo de no ser tomado muy en serio por una mentalidad laicista, pero en un cautiverio tan largo cambian las perspectivas sobre lo que es verdaderamente importante en la vida, y no solo lo testimonia Ingrid, lo han dicho también otros secuestrados. Las ideologías se velan y ocupa el primer plano lo que está en el fondo del corazón, lo que se cree y que permite las relaciones con los demás sobre la base del respeto, de la fraternidad y de la paz. Sin fe no tienes esperanza. Y sin esperanza no tienes fuerza para seguir luchando, continúa Ingrid. Luchar por un mundo reconciliado. Deseamos que pueda seguir anunciando este mensaje de paz. Será la contribución más preciosa que esta frágil mujer, milagrosamente recuperada de la selva, pueda dar a nuestro mundo enfermo de odio. Bueno, así lo dio a conocer en su editorial semanal el padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, esa recepción de su santidad el Papa a Ingrid Betancourt. ¿Recuerda que ella era candidata a la presidencia de Colombia? ¿Recuerda que estaba el proceso electoral cuando las FARC la secuestraron? Bueno, es que digo, luego a veces uno ya no recuerda cómo se dieron las cosas. En otro tema, le entrego enseguida la audiencia, el Papa Benedicto XVI, en el aula Paulo VI, llena, usted la verá, con mexicanos allí que siempre le gritan, le hacen la fiesta, las banderas de México muy alegres. El Papa sigue meditando en las catequesis de las audiencias sobre San Pablo, ya que estamos en el año paulino convocado por él, y esto es lo que su santidad dijo en lengua española. Queridos hermanos y hermanas, la tradizione. E ora il Papa in spagnolo sintetizza la catechesi di oggi sulla missione dell'Apostolo secondo San Paolo. Come el apóstol por excelencia, también él en sus cartas se dio a sí mismo este título. ¿Qué es lo que según San Pablo permitió a otros y a él llamarse apóstoles? Ante todo, haber visto al Señor. Si debió dar un encuentro determinante con Jesucristo, lo cual quiere decir que el apostolado es un don, no una presunción. En segundo lugar, el apóstol es un enviado, el portador de un mensaje. Por este motivo, San Pablo se define como apóstol de Jesucristo. El tercer requisito es anunciar el Evangelio con la consiguiente fundación de iglesias. El apostolado no es un privilegio, sino un encargo que compromete la entera existencia del que lo desempeña. Hay una especie de identificación entre el Evangelio y el evangelizador. Ambos corren la misma suerte. Es la fuerza de los hechos lo que revela la identidad del apóstol. Esto se verificó magníficamente en San Pablo, que dedicó a su misión apostólica toda su energía, cumpliendo su ministerio con fidelidad y alegría. Buscó en todo momento, como afirma su primera carta a los Corintios, hacerse todo a todos para salvar a toda costa a algunos. Que este formidable ejemplo nos sirva siempre de provecho y estímulo. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los puricantores de la Escondalía de la Catedral de Burgos, a los amigos del Hogar de Minusválidos, de la Guardia, a los fieles de la Parroquia de Santa María de Mataró y a los miembros del Colegio San Francisco de Asís del Santiago de Chile. Que Dios os bendiga.
Al término de la audiencia, allí mismo en el aula Paulo VI, el Papa Benedicto XVI impartió la bendición apostólica, válida por la televisión para quien de corazón la quiera recibir. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con esto llegamos por ahora al final del Pulso de la Fe. Agradezco que haya estado con nosotros. Le espero el próximo domingo. Tendré en este estudio al obispo de la iglesia maronita, originaria del Líbano, Monseñor George Saad Abi Younes. Tendré aquí al embajador del Líbano en México, el señor Mahmoud. Hablaremos sobre la Tierra Santa, pero la Tierra Santa que es Líbano, pues ahí está Tiro, ahí está Sidón, por allí caminó Jesús. Hablaremos también sobre la situación que hoy se vive en México y sobre la presencia de libaneses, de maronitas y de Líbano en nuestro país. También hablaremos, por supuesto, de lo que el Papa hizo en Lourdes, Francia y en París. A nombre de mis compañeros, el staff técnico de Proyecto 40 y a nombre de la producción de este programa, agradezco que haya estado con nosotros y le deseamos una feliz semana. Y viva México, por supuesto. Tenemos patria, libertad, tierra y soberanía gracias a los héroes que nos dieron patria. Gracias.